Vamos a intentar proponer algo, que es lo que no sabemos, cómo construir una teoría, un modelo, un paradigma que diga, hay estos indicadores como tienen los psicólogos en este momento, los etólogos, ahora centraré eso, para decir, aquí hay inteligencia. ¿Y cuánta hay? Bueno, pues esta. ¿Y esto lo podemos hacer en la empresa? Yo no lo puedo hacer. Tengo algunos indicadores, pero no sé definir y medir un comportamiento organizativo inteligente. Hay intuiciones, pero claro, de intuiciones al final puede haber situaciones más o menos complicadas y críticas. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Y nuestra crisis es una evidencia de eso. Dejemos las expectativas y las intuiciones. Vamos a ir a realidades, a concreciones. Ya tenemos conocimiento científico para decir, bueno, hay inteligencia. ¿En dónde hay inteligencia, señoras y señores? Hay inteligencia, en principio, en los seres vivos, animales y personas que somos una especie inteligente. Pero somos animales, mamíferos y vertebrados. Bien, ahí hay inteligencia. Pero luego esta conducta o este comportamiento inteligente lo tenemos que ver siempre con el medio, con el contexto. Dependemos de nuestras circunstancias. Somos en función de dónde estamos. Bueno, pues esto es un elemento. Bueno, pues entonces a mediados del siglo pasado, gracias al avance de la matemática, de la informática, empezaron a aparecer, o aparecieron, mejor dicho, pues, mecanismos que adaptaban el razonamiento humano para aplicar procesos inteligentes en máquinas, en sistemas artificiales, la llamada inteligencia artificial, que la tenemos muy desarrollada en la industria en este momento, y más que vamos a desarrollar en el siglo XXI. La conducta inteligente en agentes artificiales, porque todo lo anterior son agentes naturales, vivos, naturales, en los agentes artificiales que ya son creados por el ser humano, como por ejemplo una empresa, una organización, es un agente artificial, que entonces le estamos haciendo un proceso a través posiblemente de la inteligencia artificial de incorporar en las máquinas programas, diseños de programas de funcionamiento, de comportamiento inteligente, como el que tiene un sistema experto, que se utiliza para hacer credit scoring, por ejemplo, en la banca, o por ejemplo, un robot, estamos cada vez con más robots a nuestro alrededor y más que tendremos. Las organizaciones se comportan, pero ¿cómo se comportan? Como procesos de aprendizaje y de equilibrio o de autoorganización, que ya veremos algunas cosas que se plantean ahí. La inteligencia tiene unas dimensiones. Primero, capacidad de adaptación. ¿Y cómo nos adaptamos los seres vivos, inteligentes? Tomando información del entorno con nuestros sensores y nos equilibramos de forma natural. Y a veces intelectualmente, con la experiencia de nuestro conocimiento, ya sabemos qué hacer cuando estoy en un lugar muy caluroso, muy frío, muy seco, muy húmedo, y vamos aprendiendo y nos vamos adaptando. Así es como funcionan los seres vivos. Adaptación. Segundo, capacidad y facultad de conocer y comprender. De conocer a los demás, a uno mismo, su proceso de reflexión, de comprender el porqué de las cosas. Ahí nos diferenciamos bastante de muchos animales. Ellos no comprenden el porqué de las cosas, no tienen historia, nosotros tenemos historia, que nos permite comprender el porqué. Capacidad de aprender. Eso lo tenemos muchos animales. Capacidad de aprender. Hay especies que aprenden, por ejemplo, en los laboratorios de los parques científicos y tecnológicos del mundo. Otras cosas tengo la suerte yo en los últimos 8 o 9 años de saberlas y contrastarlas al estar primero dirigiendo y ahora como consejero y asesor de innovación del Parque Científico de Madrid. Bueno, pues ver cómo aprenden los ratones en los laberintos. Aprenden enseguida a salir del laberinto. Cómo aprenden a hablar inclusive en este momento los bonobos, los chimpancés enanos, que ya mantienen conversaciones y distinguen perfectamente quién es quién. Todo esto se aprende, igual que lo aprendemos nosotros. A unos animales les cuesta más aprender y a otros menos. Hay animales que son muy tontos, les cuesta mucho aprender porque no son inteligentes, por ejemplo la vaca. Capacidad de aprender significa capacidad de incorporar rutinas, pautas para poder responder a la adaptación, al conocimiento
y a la comprensión. Y memorizar. Sin memoria no aprendemos. Ese es el drama de Alzheimer, que se rompe el conducto a través de una proteína que se destruye de comunicación entre neuronas y se corta la memoria. Y eso es horrible. Entonces perdemos la inteligencia. La diferencia entre los neandertales y los antecesores fue esta precisamente. El neandertal desapareció de la Tierra porque no pudo hablar. Solamente emitía gruñidos y rugidos. El antecesor de donde venimos nosotros como especie de sapiens, empezamos a transformar, me voy a contar esto, nuestra epiglotis y nuestra estructura fonal y nuestro cerebro, nuestro cráneo, y empezamos a hablar. Y eso transformó toda nuestra estructura y gracias a eso nos convertimos en inteligentes y nos pudimos adaptar. Las organizaciones, que están hechas por personas, funcionan con niveles de satisfacción en el comportamiento, nunca van a la maximización, y nuestra racionalidad es limitada. No nos comportamos como el homus economicus que definían los clásicos de la economía. Hay homus económicos puramente egoístas, puramente utilitarios, ¿no? Somos lo que somos. Y luego más adelante se habló de inteligencia emocional, claro. Tenemos razón y emoción, algo que ya descubrieron los biólogos hace pocas décadas. Hemisferio izquierdo, que es nuestro hemisferio de la razón, básicamente, hemisferio derecho, que es nuestro hemisferio básicamente de la emoción. Y los dos tienen que equilibrarse. Hay personas que tienen más desarrollado su sistema neural de la izquierda, que son más razonables, calculadores y metódicos, y otros que tienen más desarrollado su estructura de la derecha, que son más artistas, más emocionales, más bohemios. Hay muchas inteligencias. En el propio ser humano tenemos inteligencias múltiples. Hay quien es inteligente para una cosa más que para la otra. Para el cálculo, para el arte, etcétera, etcétera. Hay varias inteligencias, no hay una inteligencia. Con lo cual esto complica el análisis de la inteligencia. Entonces, ¿la empresa qué pasa? ¿Que tiene muchas inteligencias? Sí, tantas como personas. Bueno, eso no es una respuesta. Pero la empresa como tal, ¿qué hace con esas inteligencias diversas? Bueno, ¿cómo aprendemos? Personas, grupos y organización. Tenemos que buscar unos indicadores que me expliquen cómo vamos aprendiendo. Y luego, finalmente, cómo manejamos símbolos, conceptos abstractos para comunicarnos unos con otros. La suerte que tenemos ahí es que las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de la red, de la internet, nos están permitiendo comunicarnos unos con otros. Máquinas con máquinas, personas con personas. Pero gracias a la comunicación de máquina con máquina.